Please look in your Bibles. La primera carta de Juan, de San Juan el apóstol. The first letter of John. Vamos a conversar un rato de un pasaje que a mí me gusta mucho. I'm going to talk about a passage that it's very dear to my heart. Como cada vez que hablo la Biblia les digo lo mismo, ¿no? Every time I talk about the Bible, I say the same thing. Es que me gusta la Biblia. I love the Bible. Me gusta la palabra de Dios. I like the Word of God. Y hoy tenemos este pasaje en la primera carta de Juan, First epistle or letter en el of John, capítulo 2, chapter 2, del 15 al 17. Verses 15, 16, and 17. Puedes leer, por favor. Okay. It says, "Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world, the cravings of the sinful man, the lusts of his eyes, and the boasting of what he has and does, comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever." Yo voy a leer en una versión, I'm going to read from a version. mientras usted lee en la suya. Meanwhile, you read yours. Es la nueva traducción viviente. It's a new living translation. Me gusta cómo lo aclara el pasaje. I like the clarity that it has. Dice, Dale. no amen al mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto viene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace la voluntad de Dios le agrada y vive para siempre. Juan el apóstol, John the Apostle, en una carta muy pastoral, in a very pastoral letter, en una carta que abre su corazón, in a letter where he opens his heart, y lo vemos preocupado por sus ovejas, and he is worried about the sheep, preocupado por lo que esta guerra entre mundo e iglesia puede afectar a las ovejas. he's worried about the war between church and the world. Escribe esta carta He writes this letter, y nos lleva al comienzo. and he brings us to the beginning. Porque, ¿qué significa mundo para Juan? What does it mean, the world, for John? Desde el libro de Génesis, From Genesis, desde el libro de los comienzos, from the book of the beginnings, vemos que uno de los resultados we see one of the results de apartarse de Dios from departing from God. es un vacío, It's emptiness. un vacío espiritual It's a spiritual emptiness que hace que el ser humano that makes the human being comience a crear would begin to create un sistema de vida a system of life que trate de saciar esa necesidad, that would try to fill that necessity, pero siempre apartado de Dios. but always apart from God. Desde los primeros días From the very first days, vemos ejemplos de esto. we see examples of this. Podemos ver a mí no me dijeron, hermana, Dios la bendiga, Sister, bienvenida. God bless you. No, yo me voy a tomar el tiempo, I'm nadie going me to take the dijo time nada. right now. Dios la bendiga, bienvenida. You're welcome to this place. Susana, ¿usted no estuvo acá antes? Seguro que se sentó allí atrás también. Claro que me acuerdo de usted, Susana de Calgary. Susan from Calgary. Bienvenida. Welcome. ¿Cómo no me van a avisar? De Calgary no es el apellido, es de donde usted viene. She's from Calgary. That's not her last name. Vemos en el libro de Génesis We see in the book of Genesis los primeros the ejemplos first examples de una sociedad que se aparta de Dios of a society that departs from God y que empieza a crear un sistema de vida and begins to create a system of life, intentando encontrar en sí mismo trying to find within themselves felicidad para vivir, happiness to live, una forma de vida separada de a Dios. way of life separate from God. La Torre de Babel es un gran ejemplo de The eso. Tower of Babel is an example of that. Hagámonos un nombre. We're going to make ourselves a name. Crearon una They torre. created a tower. Empezaron a edificar esa torre. They started building that tower. Ellos querían vivir separados de Dios. They wanted to live separate from God. Comenzaron a levantar, a crear una sociedad separada de Dios. They began creating a society apart from God.
empezaron a crear su religión, They began creating religions, su sistema religioso. a religion system. Tal es así que en las torres que se encontraron parecidas a las torres de Babel, And there's towers that are like the Tower of Babel. se encontraron allí arriba They found up in the towers los primeros signos del zodíaco. some of the first zodiac signs. Todo lo que es el horóscopo The horoscope tiene sus raíces en Babilonia, has its roots from Babylon, en donde los seres humanos intentan acercarse a Dios o a sus dioses where human beings try to get closer to their deities, totalmente apartados de la palabra y de la voluntad de Dios. totally separate from the will and the word of God. Así que cuando usted ve al diario y le dice para los de Capricornio, So when you see the newspapers and you read the horoscope, no sé si hay alguno de Capricornio, reprenda al diablo porque eso no es de Dios. don't even bother with it. Don't look at the horoscope. Pero un día vamos a hablar más de todas esas cosas. Ahora, esa sociedad se apartó de Dios. That society departed from God. Y todo lo que empieza a crear And everything that they begin to es create, con ese deseo it's with that de desire calmar su sed interior to bring, Su sed to interior. quench their thirst, the interior thirst, y empezar a vivir felices and to begin to live happy fuera de la voluntad de Dios. outside of the will of God. A esto To this es a lo que Juan llama el mundo. is what John calls the world, A un sistema to a system creado por el ser humano created by human beings para intentar ser feliz. to be able to try to be happy. Pero por supuesto está fuera de la voluntad de Dios. But obviously it's outside of God's will. Quieren ser felices They want to be happy sin Cristo. without Christ. Quieren ser They felices want to be happy lejos de Dios. far from God. Y empieza entonces And so this begins una contraposición a contradiction entre el mundo y Dios. between God and the world. Juan dice John says que nunca that never amemos a este sistema de vida. should we love the world or the system of the world. Porque si amamos esa forma de vida, Because if we love the way of life in el the amor world, de Dios no está en nosotros. the love of God is not within us. Lo he dicho en prédicas I've anteriores, said it previously cuando he tocado alguna de las cartas de Juan. when I've spoken about the letters of John. Juan es un cristiano John is a Christian en donde no hay gris. where there's no gray. O es blanco o es negro. It's either black or white. O te arrepentís o te vas al infierno. You either repent or you go to hell. O amás a Dios o amás al mundo. You either love God or you love the world. Y Juan And John, nos está diciendo he is telling us que cuando amamos al that mundo when we love the world, no hay otra solución, there's no other solution, no hay otro resultado there's no result de que el amor del Padre no está en nosotros. that the love of God be in us. Cuando esto lo llevamos a la práctica, So then when we take this into practice, es que nos encontramos is when we find ourselves con que el cristiano, where the Christian, la situación del creyente the situation of the believer está caracterizada por una tensión. is characterized by a tension. Por un lado, On one side, estamos separados del mundo we are separated from the world, y por lo tanto fuera del juicio de Dios. and that makes us outside of God's judgment. Pero por otro lado, But on the other side, somos parte del mundo we are part of the world, y estamos expuestos a las tentaciones. and we are exposed to the temptations of the world. Y es acá donde empieza la prédica. And it is here where the message begins, Porque lo podemos leer, because we can read it, lo podemos razonar, we can reason with it, pero lo tenemos que vivir todos los días. but we have to live it every single day. Hay una tensión There's a tension constante constantly entre el mundo between the world que nos ofrece un sistema que nos tienta that offers us a world of system that tempts us y nos quiere separar de la voluntad de Dios. and wants to separate us from the will of God. Y la realidad And the reality of this, de que somos hijos de Dios, that we are sons of God, de que no somos de este mundo, that we are not of the world, somos del reino de los cielos, we are of the kingdom of God, pero vivimos acá. but we live here. ¿Cómo solucionamos eso? How do we fix this Es problem? lo que todos los días tenemos que preguntarnos. Is what we always have to ask ourselves every day. ¿Cómo es que este sistema nos quiere atraer? How is it that the system wants to attract us? Juan encuentra tres elementos básicos John finds three different elements que son los que usa el mundo that the world uses para atraernos. to attract us. Estos tres elementos son These three elements are los deseos de la carne, the desires of the flesh, los deseos de los ojos the desires of the eyes, y la vanagloria de la vida. and the vainglory of life. Como lo dice la nueva traducción, How this translation para que lo says it, entendamos un poco.